presentamos la primera conferencia, Incidencia de la Gestión de Riesgos Fiscales. Está conectado con nosotros Saúl Octavio Figueroa Ábalos, licenciado en Economía, viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, viceministro también de Ingresos y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, director de análisis, entre otros cargos, y política fiscal, docente en universidades de Guatemala, consultor en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, autor de varias publicaciones referentes a temas de macroeconomía, finanzas y finanzas públicas. Bienvenido, licenciado Saúl Octavio Figueroa Ábalos. ¿Cómo le va? Muchísimas gracias, Adrián. Un saludo para todos los amigos de la Asociación Internacional de Presupuesto, especialmente al doctor Deleville, con quien tuvimos la dicha de compartir el seminario en Guatemala en 1997-98, me recuerdo. Desde entonces estamos involucrados en este tema. En este caso, agradezco la introducción o la amplia disertación hecha por el licenciado Araya, en el sentido de todo lo que la CIP ha significado para el desarrollo del presupuesto en nuestras naciones, especialmente las naciones de ingresos medios bajos, que tenemos bastante apoyo con ustedes y que hemos desarrollado un presupuesto por programas y un presupuesto por resultados últimamente. En ese sentido, pues el tema, en el mismo marco que estábamos manifestando el licenciado Araya del desarrollo mismo de los presupuestos por programas, de los presupuestos por resultados, pues existe ya toda una metodología bien desarrollada para poder definir programas, proyectos, actividades entre un año y otro. Manteco, el presupuesto es anual, pero entendemos que la lógica es multianual, que deberíamos tener una perspectiva de varios años y en ese sentido tener estos presupuestos fundamentados en lo que son los centros de costo, los centros de producción y la generación misma de bienes y servicios públicos es fundamental. Sin embargo, es importante tener en mente lo que se ha venido dando. De hecho, el caso de la pandemia, como mencionaba el licenciado Araya, pues es algo que sabíamos que existía, la probabilidad, pero no sabíamos en qué momento se iba a presentar. En ese sentido, mi presentación lo que quiere hacer es llamar a la reflexión de los investigadores del presupuesto sobre la importancia que tiene ahora y que tendrá en adelante el tema de riesgos fiscales. En ese sentido, luego una parte sobre lo que representan los ingresos o la definición de riesgos fiscales en el caso guatemalteco, y eso sería básicamente mi presentación. En este sentido, iniciaría con qué se entiende por este tema o qué debemos entender por riesgos fiscales. Como les decía, son como eventos inesperados en términos de lo que es la programación y la planificación y la presupuestación. Es la posibilidad que se produzcan desviaciones, obviamente no esperadas, de las variables fiscales utilizadas al momento de la elaboración del presupuesto. Nadie tenía pandemia cuando elaboramos el presupuesto en 2020 y nos tocó hacer todo el tipo de ajustes, de acudir. En el caso guatemalteco, el Banco Central no puede prestarle al gobierno por mandato constitucional, entonces tuvimos por una exención que esa misma norma constitucional nos permite, pudimos acceder a un financiamiento para hacer una política anticíclica. Pero es evidente que esto no estaba en el programa, en la planificación, y obviamente incidió en la generación de bienes y servicios para 2020, y obviamente todo el mundo lo sufrimos. En este caso, la pandemia, pues obviamente tuvo un efecto tanto en la oferta agregada como la demanda agregada, y todos nos vimos hacia una zona recesiva bastante amplia. Básicamente, estos riesgos fiscales se manifiestan en que los resultados difieren sustancialmente, obviamente, de lo que se proyectó o de las predicciones que se hicieron en el presupuesto. Estas situaciones, como les decía, puede ser, por ejemplo, expectativas económicas, desastres naturales, que en muchos casos en Centroamérica estamos muy expuestos a este tema de desastres naturales, la necesidad en algún momento de honrar garantías que
que se supone que no debemos o que no van a ser efectivas, pero que en un momento determinado pueden generarse. El tema de demandas legales inesperadas, como verán ustedes más, o les expondré más adelante el caso guatemalteco. En el tema también de identificar la incapacidad, o mejor dicho, tener la incapacidad de identificar y estar preparado para estos riesgos. Eso es como una exhortativa para que tengamos en mente que dentro del proyecto de presupuesto podamos hacer una evaluación de cuáles son los riesgos y la probabilidad de que estos se generen. Adicionalmente, las presiones debidas a un aumento inesperado del gasto o a pérdidas de ingresos. En el caso, por ejemplo, de la pandemia, el caso guatemalteco, la recaudación cayó a aproximadamente 3.700 millones de quetzales de lo programado, y eso obviamente genera presión para la ejecución presupuestaria, porque obviamente hay falta de fuente de financiamiento de la principal fuente en las economías como Guatemala, que no tienen ingresos no tributarios asociados a recursos naturales no renovables, como fuente muy importante. En este caso, Guatemala, la principal fuente son los ingresos tributarios. Es importante tener en mente entonces que debemos tener dentro del conjunto o el set de herramientas para la programación presupuestaria algún capítulo sobre el tema de ingresos o de riesgos fiscales, perdón. En ese sentido, de acuerdo al Código de Transparencia Fiscal elaborado por el Fondo Monetario Internacional, existen al menos 4 categorías de estos riesgos fiscales. El primero son los riesgos macroeconómicos, el segundo se refiere a riesgos fiscales específicos, luego el tema de la sostenibilidad fiscal de largo plazo y algunos riesgos institucionales propios de cada una de las economías. En el caso de los riesgos macroeconómicos, pues es evidente una recesión tipo 2009, 2008-2009, que fue una cuestión financiera que impactó en toda la economía y que hizo que las proyecciones macroeconómicas no se cumplieran de acuerdo a lo que se previó en 2008. En cuanto a los riesgos fiscales específicos, ahí el tema es que el gobierno normalmente debe presentar un informe resumido sobre los principales riesgos específicos para los pronósticos fiscales que se presentan en el proyecto de presupuesto. Ahí el tema son los que sean implícitos y los que sean explícitos. En el caso de implícitos estamos hablando de algunos basados en expectativas. Si hubiese una corrida bancaria y había que hacer un rescate de los bancos, el tema de posibilidad básicamente en economías de tipo federal, en gobiernos locales o de empresas estatales, y el tema de desastres naturales son temas como implícitos dentro de los riesgos fiscales que hay en la elaboración de un presupuesto. En el tema de los explícitos, pues, por ejemplo, las garantías del gobierno, en ese tema van a entrar el tema de las alianzas público-privadas, los seguros de depósitos y principalmente las demandas judiciales luego del tema de la globalización y los convenios de comercio libre que hay vigentes, que llevan implícito una posibilidad de demandas por incumplimiento a estos tratados. Luego, cómo hacer una estrategia para la mitigación de estos riesgos. Siempre el Fondo Monetario Internacional nos da una línea, una ruta de acción en cuanto a qué hacer para mitigar estos riesgos. En este sentido, pues obviamente lo primero es tener claro o identificar cuáles pueden ser los de mayor impacto. Calcular la exposición que se tiene y la probabilidad. Obviamente esto dependerá mucho del nivel de estadísticas que se tenga para poder, estadísticas y obviamente también la serie de tiempo que se tenga para poder hacer este tipo de análisis de probabilidades y de la exposición que estos riesgos que identificamos puedan generar en la proyección que estamos incluyendo en el proyecto de presupuesto. En temas también sopesar los temas de costos y beneficios para definir políticas o al menos tener un set de políticas o estrategias a implementar en el momento en que uno de los riesgos que se identifican se presente. Luego la mitigación, pues obviamente es definir cuánto es lo que vamos a exponernos a este riesgo, tratar de regular a través de los organismos, en este caso el organismo legislativo, y también hacer algunas transferencias. En el caso de la mayoría de economías, pues puede hacerse más libremente. Les comentaba el caso guatemalteco, tenemos alguna restricción constitucional para pedir endeudamiento al Banco Central.
por último, pues hacer provisiones y acomodar los saldos. En ese sentido, pues obviamente esto ya es en la operatoria de la ejecución presupuestaria y hay que tener en cuenta la permeabilidad o el riesgo o la debilidad que pudiera tener la fijación de nuestros objetivos fiscales en materia de generación de bienes, en materia de prestación de servicios, en materia incluso del servicio de la deuda para mantener nuestros niveles de crédito, si es que tenemos un país con definición de un país con grado de inversión o en el nivel que nos tengan calificados en cada una de las calificadoras de riesgo. Obviamente lo que es como un círculo que debemos realizar, tener en cuenta los riesgos macroeconómicos con análisis de sensibilidad, hacer también un estudio de riesgos de sostenibilidad fiscal en términos de pruebas de tensión y de los eventos, las operaciones contingentes, tener en cuenta el tema de los fondos de pensiones deficitarias, el tema de la estabilidad del sector financiero y la probabilidad de corridas bancarias y que podrían afectar no solo a las finanzas públicas, sino en general a todo el sistema económico. Las acciones legales que el gobierno puede implementar en este sentido. El tema de desastres naturales, esto a través de algunos fondos o fondos revolventes que pudieran utilizarse para atender las más frecuentes y más grandes manifestaciones con desastres naturales que hemos tenido últimamente. Y en el tema del efecto de la pandemia, pues todos estamos inmersos en esto hasta la fecha, unos mucho más adelantados que otros, en especial en el tema de vacunación. Hay países con mucho más avance, pero todo este tema hay que tenerlo en mente en el momento de hacer alguna presupuestación. Tener en mente también en lo que les decía, las empresas públicas, los gobiernos locales y las concesiones o las APPs que en los países donde aplique. En el caso guatemalteco, quizás el punto de partida lo estableció cuando nos requirió a través de una evaluación de transparencia fiscal el cumplimiento de este informe de riesgos en 2016 y a partir de 2017 empezamos a realizar dicho informe identificando algunos riesgos fiscales y se publicó una separata dentro del proyecto de presupuesto para que se tomara en cuenta por parte del organismo legislativo en el momento de su aprobación. Posteriormente se trata de seguir las recomendaciones del FMI para su elaboración y a partir de 2018 se identifican, analizan y se intenta en algunos casos cuantificar los riesgos y se proponen algunas medidas de mitigación en el sentido de que no se tienen las estadísticas necesarias para hacer un análisis probabilístico más detallado. Pues lo que hemos hecho es identificar, por ejemplo, en este caso, los riesgos macroeconómicos en el actual proyecto de presupuesto que está pendiente de aprobación por el Congreso en este mes. Presentamos como riesgos macroeconómicos del sector externo el tema de la dificultad para controlar las nuevas cepas del virus y la evolución que tenga esta pandemia en este año 2022, las tensiones geopolíticas que siguen presentes tanto por el tema de materias primas como el tema comercial, que todos tenemos en mente cuando hablamos de ambiente macroeconómico. El aumento del precio de las materias primas, existe un riesgo por revaluación también del mercado que aumentaría los costos de financiamiento y por lo tanto el endeudamiento podría aumentar y reducir el espacio presupuestario para poder ejecutar el resto de bienes y servicios presupuestados. Y por último, la efectividad de los protocolos internacionales para evitar interrupciones en los flujos comerciales. Hemos visto el tema de los contenedores, el tema del costo de los fletes, que está asociado obviamente a la depresión que tuvimos en 2020 y esto puede generar, si no tenemos una efectiva gestión, lo que hemos visto que aproximadamente se estima que a mediados del otro año ya podríamos tener más o menos el mismo nivel que tenemos en 2019 en el tema de comercio internacional. En cuanto a los riesgos de la economía local, obviamente también el tema de la evolución de las variantes del COVID y el avance de lo que sea la vacunación en Guatemala. Todavía estamos bastante atrasados con respecto al resto de países, pero seguimos avanzando día a día con el tema de vacunación. La mayor frecuencia
de desastres naturales también es un riesgo para el caso guatemalteco. Creo que toda el área centroamericana está afectada, incluso la parte del sur de México es muy sensible a este tema. Hay un empeoramiento también de los indicadores sociales por el tema de la pandemia y por lo tanto podría generar algún descontento social o inestabilidad política, como se ha dado actualmente con el tema del aumento de los derivados del petróleo y el aumento implícito en la inflación y en algunos productos básicos. En el caso guatemalteco es el tema del gas licuado a petróleo, que ustedes pueden ver en la prensa. Ese es un tema de importancia actualmente. Y por último, con todo este asunto que puede generar mayores niveles de requerimiento de gasto, mayor déficit, menor recaudación y por lo tanto un deterioro en la calidad de la cartera de crédito en nivel general, que eso podría ser un riesgo que tendríamos para el 2022. En el informe que presentamos, los riesgos del rebrote del COVID, hicimos alguna estimación con un índice de la Universidad de Oxford, un índice de rigor. Lo que hacemos es una correlación para ver qué pasaría si aumentamos las medidas de control sanitario y cómo esto impacta en la actividad económica y cómo afectaría en las finanzas públicas. En el caso, por ejemplo, para 2020, el índice de rigor era del 60%. Aquí estamos suponiendo que no se van a modificar o van a aumentar muy poco las restricciones y vamos a llevar el índice de rigor al 65, y por lo tanto Guatemala tendría unas implicaciones tanto en el PIB real, en las importaciones y en el deflactor del PIB. Ahí ustedes lo pueden ver. Igual hicimos en el caso del índice de rigor subiese a 80, es decir, que las autoridades, la autoridad máxima del país decidiera restringir más la movilidad por efectos de salud pública, entonces tendríamos impactos mayores en la caída del Producto Interno Bruto, en la caída en las importaciones y en la caída también del deflactor del PIB, y que tendría una incidencia en la recaudación tributaria también medida. En este caso, Guatemala tiene niveles muy bajos, pero en este caso bajaríamos aún más cuando se presente, si se presentara ese tipo de riesgos. En el caso de la deuda pública, pues se hizo algún análisis de lo que podría ser algunos estrés de deuda en el caso de la deuda bruta nominal, la deuda pública bruta nominal. Al hacer todos los análisis de sensibilidad de la deuda, ustedes pueden ver en la gráfica que aparece a nuestra derecha en la pantalla. Este sería el nivel del FANSHA que tendríamos de probabilidades que aumente la deuda en Guatemala. El 90% está entre 27 a 33, ¿no? 34%. La probabilidad de que aumente a 2026. En 2022 está entre el 27 al 31.8 la probabilidad que aumente en esos niveles, un 90% que aumente esos niveles, presentarse todos los shocks que están identificados anteriormente. En el caso, por ejemplo, de riesgo de empresas públicas, Guatemala no tiene tanto el problema porque las empresas públicas no son muy representativas en el sistema de sector público no financiero. No habría un impacto importante y nosotros lo presentamos en el proyecto de presupuesto. En el caso de los gobiernos locales, también tenemos muy pocas municipalidades. El caso guatemalteco no es federativo, pero sí hay autonomía por parte de las municipalidades, y ahí tenemos algunos indicadores que nos dan la idea de que el riesgo por un aumento en el tema de gasto público por parte de los gobiernos locales no es tan grande para el país. En términos generales, esta diapositiva que estoy presentando solo manifiesta el tema de lo que les comenté anteriormente respecto a la posibilidad de que, dados los tratados de libre comercio, se puedan generar algunas demandas. En el caso guatemalteco, en el año 2020 tuvimos que pagar una demanda a una empresa de energía eléctrica que estaba fuera del presupuesto, pero que sin embargo, dada la buena ejecución de la administración tributaria, se pudo hacer frente al pago. Y finalmente está el tema de los tema ambiental, ¿no? El tema de, por ejemplo, Guatemala tuvo cuatro eventos tropicales que afectaron
fuertemente al país y que tiene todavía incidencias para 2021. Yo me quedaría ahí, Adrián, y estamos a la orden. Agradezco de nuevo la oportunidad. Momento para escribir preguntas a todos los que estuvieron atentos a la presentación. Viceministro Saúl, ¿cómo estás? Te felicito por la presentación, muy, muy interesante. Todo muy claro. Ahora yo me quedé asombrado con, creo que es la placa 9 o 10, donde estás enumerando los factores que tienen que ver con los riesgos macroeconómicos. Y ahí estás mencionando la necesidad de lidiar con nuevas cepas del virus, tensiones geopolíticas, aumento en las primas de riesgo por una revaluación del mercado. Hay otros factores como evolución de nuevas variantes del COVID, frecuencia y gravedad de desastres naturales, que son todas cosas que en todos nuestros países ocurren, pero hay un punto que sigue a continuación, que es el empeoramiento en los indicadores sociales que podrían desencadenar descontento social e inestabilidad política. Y ese figura en el mismo rango que todos los demás, que las vacunas, que los precios de las materias primas. A mí me llama la atención porque en nuestro país, en Argentina, ese es el factor más desestabilizante y el que más nos genera riesgos fiscales, porque hay muchos actores de la sociedad civil, organizaciones sociales, sindicatos, sectores de la industria que reclaman subsidios y ayudas, que presionan permanentemente al Estado y son los que generalmente desequilibran las cuentas públicas. Guatemala es una isla, es diferente a lo que es la Argentina, o este factor también es de gran importancia. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, sí puede llegar a generar bastante problema social, el descontento que genera el que no lleguen los bienes y servicios a la población en general. No es que Guatemala no se vea afectada por esto, sino entiendo que también en muchos países hay compensadores sociales, transferencias condicionadas, programas de alimentación escolar. Todos estos programas, en la medida en que estén financiados y que lleguen a la población, esto mengua un poco lo que es el tema de este riesgo, ¿no? Y eso está incluido ya en el proyecto de presupuesto, está incluido en los programas, proyectos y actividades de los ministerios de Educación, de Salud Pública, de Desarrollo Social en el caso de Guatemala, y son transferencias que al final, digamos, cumplen una parte de lo que es la protección social. En los años 80, en los años 90 tuvimos fuertes desequilibrios fiscales por el tema del descontento social, pero últimamente pues ha sido manejable. Como les mencionaba, actualmente tenemos un descontento por el tema de precios de los derivados del petróleo y del gas licuado de petróleo, porque incluso la gente dice, bueno, si Guatemala es el gas del licuado de petróleo es el más caro en Centroamérica. Pero bueno, se olvidan que en Salvador hay un subsidio, que en Nicaragua también hay un subsidio. Guatemala no tiene subsidios. Entonces, nos ha ido bien en términos de recaudación, el repunte por la actividad económica y una mejor administración tributaria ha hecho que tengamos un crecimiento por arriba del 40% de la recaudación en impuestos al exterior. Si le descontamos el efecto precio, el efecto tipo de cambio, estamos hablando de niveles del 30% de recaudación, es decir, que hay un volumen mayor de importaciones y que nos ha dado ese crecimiento. E incluso los derechos arancelarios que con los tratados de libre comercio han tendido a reducir la tasa efectiva, también están creciendo en esta época. Entonces, esa es una parte, y la mejor parte del tema fiscal es, en términos de recaudación, es que el impuesto sobre la renta ha crecido igual, 27-28% en este año. Y eso nos da, incluso la oposición política nos dice, bueno, ustedes tienen 19,000 millones de quetzales alrededor de, ¿qué será?
cerca de 3.000 millones de dólares en caja y ustedes no lo utilizan. Pero sí tenemos la posibilidad de financiar el presupuesto o de iniciar la actividad de ejecución presupuestaria para el próximo año o plantear subsidios para el gas licuado petróleo si esto es necesario. Entonces, a eso me refería que en el momento de la ejecución, ya los planes se quedan ahí atrás y hay que buscar cómo atenderlos. Y no es que estemos fuera de esto, de hecho, el tema de aumento de los derivados del petróleo nos afecta a todos. Solo el caso guatemalteco es sui generis porque inflación, en lugar de ir creciendo, tiene una inflación de 2.9% a septiembre. Pues uno dice, bueno, entonces, ¿qué está pasando en Guatemala? Pero básicamente sí tenemos en el caso de la actual administración, tenemos la posibilidad de hacer algún compensador social y en eso se está trabajando. Bien. Saúl, tengo otra pregunta de José Roquel. Se ha estimado diferencias netas del Banco de Guatemala en el año 2021 y si esto se considera como un riesgo latente en el presupuesto. Sí existen diferencias, pero lo que se hace en el estudio de informes de riesgos fiscales es verificar lo que ha pasado con anterioridad y si el promedio, digamos, de esas diferencias es lo que decimos que puede ser la probabilidad de que esto suceda. Ahí hay que diferenciar entre lo que proyectamos y lo que va a ser la ejecución. O sea, Banco Central nos puede decir que el otro año es el 5% de crecimiento, pero el año pasado nos dijo que iba a ser 3,5%. Estamos trimestralmente estamos en el 15.2% de crecimiento real. Y en el tercer trimestre esperamos que sea como cerca del 7% y el banco espera que al final de 2021 sea el 6%. Sí hay diferencias, pero ya es, como les digo, en el proceso mismo de la ejecución cuando se van ajustando para poder financiar todos los programas o los programas que alcance de acuerdo a la proyección y a la ejecución misma de las fuentes de financiamiento en este caso. Bien, bien. Gracias por la respuesta. Le traslado otra pregunta de Johnny Manuel Ciprián Castillo. ¿Se pudiera establecer un porcentaje en el presupuesto para enfrentar estos riesgos? Regularmente lo que se plantea es identificarlos y sí puede plantearse el hecho, no digamos de un porcentaje, pero sí de ir pensando en el mediano y largo plazo de generación de fondos. Digamos, en el caso guatemalteco hay un fondo para el tema ambiental. Se va fondando, originalmente se fondeó con un tema de un exceso de regalías, una sobretasa en las regalías mineras, y con esto nos sirvió, parte de esto nos sirvió también para financiar los programas anticíclicos en 2020. Es decir, que sí tienen o sea, sí nos permite identificar que si nos prevemos o si prevemos un fondo, este puede ser utilizado para el futuro en temas que no estaban previstos en el proyecto de presupuesto. Bien, bien. También estaría muy bueno que nos digan los que van escribiendo las preguntas desde qué país nos están haciendo su pregunta para trasladarle a Saúl. Yo leo la pregunta de Bernal Monge Pacheco. Producto de la pandemia, se disminuyeron ingresos tributarios y por ende recursos para programas sociales. Y por ende se incrementó la pobreza. Hace un análisis, Bernal. No, efectivamente, eso es lo que intuitivamente podemos ver. Lo único es que se recuerden que el problema de la política es que vamos a ver ex post, porque tendremos estadísticas de la pobreza, ¿no? Dependiendo de cada país. Aquí la última encuesta de condiciones de vida fue en 2005, si no me acuerdo, o 2012, creo que fue la última que se hizo, pero no se publicó. Pero tenemos las estadísticas, es difícil verlo, pero evidentemente es que eso va a suceder. Entonces, cada una de las unidades que realizan y que ejecutan el presupuesto debe identificar dentro de su área cómo atender ese supuesto hipotético aumento en la pobreza o en otros indicadores. En el caso guatemalteco, el tema de desnutrición es muy grave. Entonces, obviamente, el Ministerio de Salud Pública, de Asistencia Social, el Ministerio de Ganadería y Alimentación deben tener en mente que obviamente se han aumentado los indicadores, aunque no tenemos cuánto es, sí tenemos que tener claridad que vamos a expandir los programas que atiendan estos problemas. Bien, bien. Y nos dijo Bernal Monge, que es de Costa Rica,
nos están escuchando, gracias por trasladarnos desde qué lugar. César de la Cruz, ¿alguno de estos escenarios de riesgos se ha presentado? En caso positivo, ¿podría contarnos una experiencia? Sí se ha presentado, como lo decimos desde 2017, hemos realizado este informe. El tema es básicamente por el lado de los desastres naturales. A raíz de esto, como les decía, se formó un fondo para poder atender estos desastres. Se firmó también un seguro, el SECRIF, es un seguro caribeño para de riesgos por lluvia. Y el año pasado, por ejemplo, se llegó a ese nivel que disparó el pago del seguro, y llegamos a la buena noticia en el gobierno que teníamos cerca de 2 millones o $1 millón, no me recuerdo exactamente, pero tenemos plata para poder atender los efectos de esto. Entonces, sí es efectivo, sí garantiza o al menos paliar el problema para que en el próximo presupuesto, porque obviamente es una cuestión interanual. Creo que en algún momento, así como han sido las estadísticas de la economía, creo que vamos a llegar a tener el presupuesto a nivel trimestral, ¿verdad? Porque realmente lo permite la tecnología, lo permite el conocimiento y lo requiere la población para que sea más ágil las respuestas del sector público. Bien, y acá tengo la última pregunta. Johnny Ciprián es de la República Dominicana, para los que pusieron el chat. ¿Cuál sería la opción más viable para incrementar ingresos fiscales en el año 2022, considerando que la pandemia ha disminuido fuentes de empleo y no existe la misma capacidad de pagar impuestos en la población jurídica que había hace 2 años? También la pregunta de Marilia es de República Dominicana. Okay, gracias. Bueno, eso dependerá de cada economía, porque yo le puedo decir, en el caso guatemalteco hemos tenido, como les mencioné anteriormente, un crecimiento exponencial de la recaudación, asociado tanto al rebrote como a un programa de, digamos, más fiscalización electrónica por sectores, el uso de la factura electrónica, el uso del RTU digital, el uso de una fiscalización por sectores, asociando todas esas herramientas electrónicas, permite darle la percepción al contribuyente de que la administración tributaria conoce qué está haciendo, sabe cuánto produce y cuánto debe pagar y cuánto es lo que está reportando. Entonces, reducir los niveles de incumplimiento antes de hablar de un aumento en tasas impositivas, dado que estamos en una fase tratando de llegar a una fase expansiva. Si ponemos impuestos, lo que vamos a hacer es reducir la actividad económica. Lo que tenemos que hacer es entonces 2 cosas: reducir los niveles de incumplimiento y aumentar la base impositiva. Antes que cualquier otra cosa, a menos, como les decía, que en cada una de las economías dependerá del punto donde estén, porque la economía estadounidense sí está hablando de un tema de aumento. Obviamente está mejor planificada, tiene una mejor administración tributaria que cualquiera de nosotros en América Latina. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Saúl Octavio Figueroa Ábalos. En nombre de la ACIP, le queremos agradecer por esta brillante exposición y agradecerle nuevamente por sus palabras. Gracias, estamos a la orden y para mí ha sido un gusto. Que tengan buen día.